La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Hoy, en Descubriendo la Biblia, los dos discípulos ocultos. La mayoría de personas tiene un concepto definido de que existieron 12 discípulos muy cercanos a Jesús. Pero ¿qué pasaría si te dijera que además de los 12, había otros 2 más, pero clandestinos? Acompáñame a descubrir esta curiosidad. Para esto, hay que remontarnos un poco a la historia que nos narra los evangelios, acerca de este hecho poco conocido. El personaje del cual les hablaré encabeza el primer lugar, siendo este muy reconocido entre muchos. Su nombre era Nicodemo, un hombre judío, miembro del Sanedrín y erudito en la palabra. Este, convencido por los milagros de Jesús, lo llevó a reconocer que él era el enviado de Dios. En uno de los relatos, Nicodemo fue con Jesús de noche para no ser visto por los miembros del Sanedrín y otros círculos judíos, así como se narra en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él? Luego de una conversación amena con Jesús aquella noche, Nicodemo quedó convencido por las palabras del maestro al escuchar por primera vez que era el nacimiento de una nueva criatura. Tan profunda llegó a ser su devoción por Jesús que incluso llegó a defenderlo de aquellos fariseos que lo acusaban de impostor, cuando Jesús expresaba lo siguiente en Juan capítulo 7 versículos 38 al 46 y el versículo 52. Dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos, llevados por su impulso ignorante, descuidaron la cita de Deuteronomio capítulo 1 versículo 16, a la que tal vez se refería Nicodemo, y dice: Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. Posteriormente, al descubrir nuestro primer discípulo oculto, podemos detectar que la Biblia nos habla de un segundo hombre. Veremos de quién se trata. Este hombre era distinguido por desempeñar un cargo especial, como el de ser miembro del Sanedrín, hombre rico que esperaba el reino de Dios y discípulo oculto de Jesús. El relato bíblico de Juan capítulo 19 versículo 38 nos dice de quién se trata. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús.
Como ya te diste cuenta, este hombre también sepultó al maestro, tema del que hablaremos más adelante. José de Arimatea no solamente era discípulo de Jesús, como ya lo hemos dicho anteriormente, él era miembro del concilio y esperaba, convencido por la doctrina de Jesús, la venida del reino de Dios. Este hecho está narrado por Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 52. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Damos por concluido que él era hombre de clase rica. Mateo capítulo 27 versículo 57 nos dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Analizando bien el tema, tanto José como Nicodemo tenían por defecto la cobardía. Esta es la razón por la que fueron declarados ocultos, por miedo a que los judíos los descubrieran abiertamente como seguidores de Jesús. La enseñanza es bastante sencilla pero profunda. Estos dos hombres, lo que tenían de timidez, también lo tenían de valentía, al dar un salto del anonimato a la notoriedad, como está descrito en Juan capítulo 19 versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Así que José, de manera osada, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, donde seguramente Pilato concebía que José era miembro del Sanedrín, ya que ellos mismos pidieron que el maestro fuera crucificado. Cada vez era más y más evidente que él era seguidor del Mesías, arriesgando su vida social y religiosa ante muchos. Nicodemo, no quedando atrás, también hizo lo suyo. Juan capítulo 19 versículos 39 y 40 dice: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Llama la atención el versículo 41 cuando describe un sepulcro nuevo, donde su dueño era el mismo José de Arimatea, hombre rico, dándose el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 53 versículo 9, que nos dice: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y así fue, como Nicodemo y José de Arimatea hicieron lo que tenían que hacer: sepultar al maestro y darle su honor. Ahora, preguntémonos, ¿en dónde estaban los 12 discípulos? Conociendo ya la historia de los 2 discípulos ocultos, es hora de pensar en el resto de ellos. Podemos darnos cuenta, en el relato evangélico de Marcos, capítulo 14, versículos 46 y 50, que en ese momento tan apremiante en el que Jesús iba a ser apresado, los discípulos huyeron. Versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En definitiva, fue cobardía de parte de los discípulos el huir. Al enterarse del arresto de Jesús, ellos no querían lidiar con aquello. Jesús quedó solo, abandonado por sus amigos y en manos de sus crueles enemigos. Cuando somos cristianos y no hacemos la voluntad de Dios, es una manera de huir a sus propósitos, dejando toda la suerte de otros, tal cual como lo hicieron sus propios discípulos. Esto nos enseña que practicar este hecho tan vergonzoso como la cobardía
abre varias vacantes para aquellos que sí quieren seguir a Cristo, como lo eran Nicodemo y José, hombres que hicieron la voluntad de Dios, sin hacer preguntas teológicas sin sentido. Simplemente tenían en claro quién era y para qué estaba el Hijo de Dios en la tierra. Te dejo con esta frase. Recuerda que el verdadero discípulo no es aquel que anda presto solo a bendiciones o enseñanzas de su maestro, sino que en los momentos más difíciles está presto para hacer su voluntad. Antes de irme, ¿sabías que el sacerdote Samuel tuvo hijos? Te espero en el próximo programa con esta nueva curiosidad bíblica para que no te la pierdas. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.